En los relatos bíblicos encontramos una figura enigmática, los Nefilim. Estas criaturas, descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, Génesis 6:1-4, fueron una de las razones principales por las que Dios decidió enviar el gran diluvio para purificar la tierra de su maldad. Pero ¿cómo pudieron algunos Nefilim sobrevivir a este evento cataclísmico? El gran diluvio, según la Biblia, fue un acto de juicio divino destinado a erradicar la corrupción y la violencia que los Nefilim trajeron al mundo. Sin embargo, varios textos sugieren que estas criaturas no fueron completamente exterminadas. Esto nos lleva a cuestionar la narrativa comúnmente aceptada y explorar otras fuentes que arrojan luz sobre este misterio. Es importante entender que los relatos bíblicos y extrabíblicos pueden ofrecer diferentes perspectivas sobre el mismo evento. ¿Qué pacto hizo Dios con Noé después de enviar el diluvio? Antes de profundizar en los detalles de esta fascinante historia, comparte este vídeo con tus seres queridos, Facebook, WhatsApp y Telegram. El Señor derrama sus bendiciones sobre quienes, con humildad y devoción, llevan su palabra al mundo. Si disfrutas de este tipo de contenido, deja un comentario con "Quiero más" abajo. De esta manera, sabré que debo continuar creando y subiendo nuevos videos. El libro de Enoc, un texto apócrifo, nos ofrece una visión más detallada de los Nefilim y su destino. Según este libro, los vigilantes, que eran ángeles caídos, descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas, engendrando a los Nefilim. Estos gigantes se volvieron violentos y corruptos, llevando a Dios a decidir purificar la tierra mediante el diluvio. Aunque este libro no es canónico, proporciona información valiosa sobre la mitología y las creencias de la época. Una posible respuesta se encuentra en las interpretaciones espirituales de estos textos. Se dice que, aunque los cuerpos físicos de los Nefilim fueron destruidos, sus espíritus malignos perduraron, continuando su influencia corruptora en el mundo. Este concepto de supervivencia espiritual abre un nuevo capítulo en la comprensión de la historia de los Nefilim y su impacto continuo en la humanidad. Los Nefilim, mencionados en Génesis 6:1-4, son el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta frase ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, también conocidos como vigilantes, que se rebelaron contra Dios y tomaron mujeres humanas como esposas. Esta unión antinatural produjo descendientes que eran gigantes poderosos y corruptos. El libro de Enoc expande esta narrativa, describiendo cómo los vigilantes descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, como la magia y la guerra. Estos ángeles caídos se convirtieron en líderes y reyes, y sus hijos, los Nefilim, se volvieron tiranos que oprimían a la humanidad. Esta corrupción extrema llevó a Dios a lamentar la creación del hombre y a decidir purificar la tierra a través del diluvio. Esta explicación mitológica de los Nefilim como híbridos de ángeles y humanos ofrece una visión fascinante de cómo se percibía la maldad en tiempos antiguos. Los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, sino que también simbolizaban la ruptura del orden divino y la contaminación de la creación divina. Su existencia era una afrenta directa a la soberanía de Dios y a su plan para la humanidad. La Biblia no ofrece detalles explícitos sobre la naturaleza de los Nefilim, ni sobre cómo exactamente los hijos de Dios engendraron a estos gigantes. Esto ha llevado a una amplia variedad de interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. Algunas tradiciones judías y cristianas han interpretado a los hijos de Dios como descendientes de Set,
el hijo de Adán, mientras que otros han mantenido la interpretación angelical. Esta ambigüedad permite una rica exploración del tema y abre la puerta a múltiples perspectivas. El gran diluvio, narrado en Génesis 6, 5, 8, 22, es uno de los eventos más significativos en la Biblia. Fue un acto de juicio divino contra la corrupción y la maldad que se había extendido por toda la tierra. La Biblia nos dice que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran continuamente malos. Esto llevó a Dios a arrepentirse de haber creado al hombre y a decidir destruir a toda la humanidad, junto con los animales y las aves. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y caminaba con Dios. Dios instruyó a Noé a construir un arca y a llevar a su familia y a un par de cada especie de animales para preservarlos del diluvio. Este acto de salvación selectiva muestra tanto la justicia como la misericordia de Dios, quien ofrece una oportunidad de redención incluso en medio del juicio. El propósito del diluvio, entonces, era doble: destruir la maldad y la corrupción que los Nefilim y la humanidad habían traído al mundo, y ofrecer un nuevo comienzo a través de Noé y su familia. Este evento simboliza la purificación y el renacimiento, con las aguas del diluvio lavando la maldad y permitiendo una nueva creación. Noé y su familia se convirtieron en los nuevos representantes de la humanidad, encargados de repoblar la tierra y vivir según los mandamientos de Dios. A pesar de la destrucción masiva, el diluvio también es una historia de esperanza y renovación. Dios hace un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio y colocando el arco iris como señal de este pacto. Génesis 9, 11, 17. Este pacto reafirma la intención de Dios de mantener una relación con la humanidad y de guiarla hacia un futuro mejor. Así, el diluvio no es solo un fin, sino también un nuevo comienzo, lleno de promesas y posibilidades. El libro de Enoc, aunque no es parte del canon bíblico, ofrece una narrativa detallada y fascinante sobre los eventos que llevaron al diluvio. Este texto apócrifo atribuido al patriarca Enoc, bisabuelo de Noé, describe cómo los vigilantes, ángeles rebeldes, descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim. Según el libro de Enoc, estos ángeles enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos y causaron una gran corrupción en la tierra. Enoc, conocido por su rectitud y por caminar con Dios, recibe visiones y mensajes divinos sobre el juicio que está por venir. Dios le revela a Enoc que enviará un diluvio para purificar la tierra y eliminar a los Nefilim y a los humanos corruptos. Enoc, a su vez, advierte a los vigilantes y a los Nefilim sobre su destino inminente, pero ellos no se arrepienten de sus acciones. El libro también describe cómo los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel son enviados por Dios para castigar a los vigilantes y a los Nefilim. Estos arcángeles juegan un papel crucial en la ejecución del juicio divino. Miguel es encargado de luchar contra el líder de los vigilantes, Sun-Yasa, mientras que Gabriel es enviado a destruir a los Nefilim. Rafael debe encarcelar a Azazel, otro vigilante que reveló secretos celestiales a la humanidad, y Uriel advierte a Noé sobre el diluvio. Aunque el libro de Enoc no es considerado canónico por la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, ofrece una perspectiva rica y detallada sobre los eventos previos al diluvio. Este relato complementa y amplía la narrativa bíblica, proporcionando una comprensión más profunda de la naturaleza de los Nefilim y el juicio divino. La historia de Enoc, con su mezcla de revelación divina y juicio, resuena con temas de justicia, corrupción y redención. Los vigilantes, según el libro de Enoc,
eran ángeles encargados de velar por la humanidad. Sin embargo, estos ángeles se rebelaron contra Dios, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando a los Nefilim. Esta unión antinatural fue una de las principales razones de la corrupción y la maldad que se extendió por la tierra, llevando a Dios a decidir enviar el diluvio como un acto de purificación. Estos ángeles caídos, conocidos como vigilantes, no solo desobedecieron a Dios al unirse con mujeres humanas, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Introdujeron la magia, la astrología y el arte de la guerra, lo que contribuyó aún más a la corrupción y la violencia en la tierra. Su influencia negativa se extendió rápidamente y los Nefilim, sus descendientes, se convirtieron en tiranos que oprimían a la humanidad. La narrativa de los vigilantes y los Nefilim es un relato de desobediencia y corrupción que desafía el orden divino. Los vigilantes, que debían ser guardianes y protectores, se convirtieron en agentes de caos y destrucción. Su caída y la subsecuente creación de los Nefilim representan una ruptura significativa en la relación entre el cielo y la tierra, un tema recurrente en las historias apocalípticas. El juicio de los vigilantes, según el libro de Enoc, es severo. Dios envía a sus arcángeles para castigarlos y encarcelarlos en un abismo subterráneo, donde sufrirán hasta el día del juicio final. Este castigo ejemplar subraya la gravedad de su transgresión y la necesidad de restaurar el orden divino. La historia de los vigilantes es una advertencia sobre las consecuencias de desafiar la autoridad de Dios y la importancia de mantener la pureza y el orden en la creación divina. Los Nefilim, según las Escrituras, eran gigantes de una fuerza y tamaño descomunales. Su presencia en la tierra no solo simbolizaba una ruptura en el orden divino, sino que también representaba una amenaza tangible para la humanidad. Estos seres no solo tenían un apetito insaciable por la comida, sino también por el poder y la destrucción. Consumían todo a su paso: cultivos, animales y eventualmente incluso a los humanos. En el libro de Enoc se describe cómo los Nefilim no se detenían ante nada para satisfacer su hambre voraz. Esta insaciabilidad se extendía también a sus actos de violencia y opresión. A medida que su número crecía, su dominio y tiranía se volvieron insostenibles, llevando a un clamor generalizado de ayuda por parte de la humanidad. Dios, al escuchar estos gritos, decidió intervenir para poner fin a la devastación causada por estos gigantes. La corrupción de los Nefilim no se limitaba solo al ámbito físico. Su presencia corruptora afectaba la moral y el espíritu de la humanidad, llevando a una degeneración generalizada de la sociedad. El mundo se sumió en el caos y la anarquía, con los Nefilim al mando. La vida humana se volvió precaria y brutal, con estos gigantes imponiendo su voluntad a través del miedo y la fuerza. Esta situación insostenible fue lo que llevó a Dios a enviar el diluvio como una medida extrema de purificación. La destrucción física de los Nefilim era necesaria para restaurar el orden y la justicia en el mundo. Sin embargo, como veremos más adelante, su desaparición física no significó el fin de su influencia corruptora, ya que sus espíritus continuaron acechando a la humanidad de otras formas. La presencia de los Nefilim en la tierra llevó a una corrupción sin precedentes. Estos gigantes no solo devastaban físicamente el entorno, sino que también corrompían la moral y la espiritualidad de los humanos. La Biblia describe un mundo lleno de violencia y maldad, donde los pensamientos de los hombres eran continuamente malos. Génesis 6:5. Esta decadencia moral y espiritual fue una de las razones clave para el juicio divino. Los Nefilim, al ser una mezcla de ángeles caídos y humanos, introdujeron prácticas y conocimientos prohibidos que aceleraron esta corrupción.
Enseñaron a los humanos artes oscuras, como la hechicería y la guerra, lo que llevó a un aumento en la violencia y el derramamiento de sangre. La humanidad, bajo su influencia, se desvió cada vez más del camino de la rectitud y la obediencia a Dios. La influencia de los Nefilim se extendió a todas las esferas de la vida humana. No solo dominaban físicamente a los humanos, sino que también los seducían con promesas de poder y conocimiento. Esta seducción resultó en una decadencia moral que llevó a una ruptura completa del orden social y divino. La tierra se convirtió en un lugar de caos y anarquía, con los Nefilim reinando como tiranos despiadados. Dios, al ver la magnitud de esta corrupción, decidió que la única solución era un reinicio completo. El diluvio no solo fue una medida de juicio, sino también un acto de misericordia para purgar la tierra de la maldad y dar a la humanidad una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Noé y su familia fueron seleccionados para sobrevivir debido a su justicia y obediencia, convirtiéndose en los portadores de una nueva era de esperanza y redención. Para enfrentar la creciente maldad en la tierra, Dios envió a sus arcángeles para intervenir y restaurar el orden. Estos poderosos seres celestiales, cada uno con su propia misión, jugaron un papel crucial en la lucha contra los vigilantes y los Nefilim. El arcángel Miguel, conocido como el líder de los ejércitos celestiales, fue enviado para combatir a los vigilantes rebeldes y a su líder, Sun-Yasa, que no había desviado a sus ángeles del pecado. El arcángel Rafael tuvo la tarea de encadenar a Azazel, uno de los vigilantes que había revelado secretos celestiales a la humanidad, enseñándoles artes prohibidas como la guerra y la hechicería. Rafael lo encarceló en un abismo, donde permanecería hasta el día del juicio final. Esta acción subraya la gravedad de las transgresiones de los vigilantes y la necesidad de restaurar la pureza divina. Mientras tanto, el arcángel Uriel fue enviado para advertir a Noé sobre el diluvio que se avecinaba. Uriel le dio instrucciones precisas sobre cómo construir el arca y preparar a su familia para la salvación. Este acto de misericordia muestra que, incluso en medio del juicio, Dios buscaba preservar la justicia y dar una nueva oportunidad a la humanidad. La intervención de Uriel fue crucial para la supervivencia de Noé y su familia. El arcángel Gabriel recibió la misión de destruir a los Nefilim. Dios le ordenó proceder contra estos gigantes y hacer que se enfrentaran entre sí en una batalla que resultaría en su destrucción. Gabriel, con su poder y autoridad, llevó a cabo esta tarea con eficacia, reduciendo el número de Nefilim y preparando el camino para el diluvio. Esta intervención divina demostró que la justicia de Dios es inexorable y que la maldad no quedaría impune. Los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y se rebelaron contra Dios, fueron severamente castigados por sus transgresiones. Estos seres, que debían ser guardianes de la humanidad, se convirtieron en agentes de corrupción y caos. Su líder, Sun-Yasa, fue el principal responsable de desviar a los ángeles de su misión divina, llevándolos a unirse con mujeres humanas y engendrar a los Nefilim. El arcángel Miguel fue enviado por Dios para enfrentarse a Sun-Yasa y a los demás vigilantes. En una batalla feroz, Miguel derrotó a Sun-Yasa y lo encadenó en un abismo, donde sería castigado por su rebelión hasta el día del juicio final. Este castigo ejemplar demostró que ninguna transgresión contra el orden divino quedaría sin respuesta. Los vigilantes, que habían caído en desgracia, fueron encarcelados y condenados a sufrir por sus actos. Azazel, otro líder de los vigilantes, también recibió su castigo. El arcángel Rafael lo encadenó y lo arrojó a un abismo, donde permanecería hasta el juicio final. Azazel había enseñado a los humanos conocimientos prohibidos como la fabricación de armas y la práctica de la hechicería.
lo que contribuyó significativamente a la corrupción de la humanidad. Su castigo fue un recordatorio de las consecuencias de desobedecer las leyes divinas. El destino de los vigilantes es una advertencia sobre los peligros de la rebelión y la desobediencia. Estos ángeles, que originalmente fueron creados para proteger y guiar a la humanidad, se convirtieron en sus opresores y corruptores. Su castigo severo refleja la justicia de Dios y la importancia de mantener el orden y la pureza en la creación. La historia de los vigilantes sirve como una lección eterna sobre las consecuencias de desafiar la autoridad divina. Noé, descrito en la Biblia como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9, recibió una advertencia divina sobre el inminente diluvio. Dios, al ver la corrupción y la maldad en la tierra, decidió purificar el mundo mediante un gran diluvio, pero eligió a Noé y a su familia para sobrevivir y comenzar de nuevo. El arcángel Uriel fue enviado para comunicar este mensaje a Noé y darle instrucciones sobre cómo prepararse para el evento catastrófico. Uriel le reveló a Noé los detalles del diluvio y le proporcionó las especificaciones para construir un arca que albergaría a su familia y a un par de cada especie de animales. Esta arca sería su refugio durante el diluvio, asegurando su supervivencia. La construcción del arca fue un acto de fe y obediencia por parte de Noé, quien siguió las instrucciones divinas al pie de la letra, confiando en la promesa de Dios de salvar a su familia. La advertencia de Uriel no solo fue un acto de misericordia, sino también una prueba de la justicia de Dios. A pesar de la destrucción inminente, Dios ofreció una oportunidad de salvación a aquellos que eran justos y obedientes. Noé se convirtió en un símbolo de la fe y la rectitud, demostrando que incluso en tiempos de gran maldad, la justicia y la obediencia a Dios serían recompensadas. La preparación de Noé para el diluvio también implicó la recolección de alimentos y el cuidado de los animales que serían llevados al arca. Este esfuerzo monumental aseguró que todas las formas de vida esenciales pudieran sobrevivir y repoblar la tierra después del diluvio. El relato de Noé y el arca es una historia de esperanza y renovación, mostrando que, incluso en medio del juicio, Dios provee un camino para la redención y el renacimiento. El arcángel Gabriel recibió una misión específica de Dios: destruir a los Nefilim. Estos gigantes habían sembrado el caos y la destrucción en la tierra, y su existencia debía ser erradicada para restablecer el orden divino. Gabriel, conocido por su poder y autoridad, fue enviado para ejecutar esta tarea con precisión y eficacia. Su intervención fue crucial para disminuir el número de Nefilim antes del diluvio. Gabriel llevó a cabo su misión de manera implacable, enfrentándose a los Nefilim y haciendo que se destruyeran entre sí. La batalla fue feroz y Gabriel utilizó su poder para sembrar la discordia entre los gigantes, provocando enfrentamientos internos que resultaron en su mutua aniquilación. Esta estrategia no solo redujo significativamente el número de Nefilim, sino que también preparó el camino para el diluvio que vendría a purificar la tierra. La misión de Gabriel no fue solo una demostración de fuerza, sino también una reafirmación de la justicia divina. Al hacer que los Nefilim se destruyeran entre sí, se subrayó la idea de que la maldad y la corrupción son autodestructivas. Esta lección es un recordatorio de que el caos y la anarquía no pueden sostenerse a largo plazo y que el orden divino siempre prevalecerá. La destrucción de los Nefilim por parte de Gabriel también sirvió para proteger a la humanidad. Con menos gigantes aterrorizando la tierra, los humanos tuvieron un respiro temporal del caos y la violencia. Sin embargo, el juicio final aún estaba por venir con el diluvio, que completaría la purificación de la tierra. Gabriel,
A través de su misión, jugó un papel esencial en la preparación de este evento cataclísmico. El diluvio, como se narra en la Biblia, fue un evento de destrucción masiva destinado a purgar la tierra de toda maldad y corrupción. Los Nefilim, con su gran tamaño y fuerza, parecían invencibles, pero ni siquiera ellos pudieron escapar del juicio divino. Cuando las aguas comenzaron a subir, cubriendo montañas y valles, los Nefilim fueron arrastrados y ahogados junto con el resto de la humanidad corrupta. Génesis 7:17-24. El diluvio no discriminó. Toda forma de vida que no estaba en el arca fue aniquilada. Esto incluyó a los Nefilim, cuyas hazañas violentas y corruptas habían llevado al clamor de la humanidad por justicia. La magnitud del diluvio aseguró que ningún rincón de la tierra quedara intacto, y el mundo fue esencialmente reiniciado, libre de la influencia corruptora de estos gigantes. La historia del diluvio es tanto un relato de destrucción como de renacimiento. Noé y su familia, a salvo en el arca, representaban una nueva esperanza para la humanidad. Con los Nefilim eliminados, la tierra tenía la oportunidad de comenzar de nuevo, con un enfoque renovado en la justicia y la obediencia a Dios. Este evento monumental demostró que aunque la maldad puede proliferar, siempre será superada por la justicia divina. Sin embargo, el fin físico de los Nefilim no significó el fin de su influencia. Según algunas tradiciones, sus espíritus malignos sobrevivieron, continuando su obra corruptora desde el reino espiritual. Este concepto añade una capa de complejidad a la narrativa, sugiriendo que la lucha entre el bien y el mal no terminó con el diluvio, sino que simplemente cambió de forma. La purificación física fue solo el comienzo de una batalla espiritual continua. Aunque los cuerpos físicos de los Nefilim fueron destruidos por el diluvio, se dice que sus espíritus malignos sobrevivieron. Esta supervivencia espiritual está documentada en varios textos apócrifos y tradiciones religiosas. Estos espíritus, liberados de sus formas corpóreas, continuaron acechando a la humanidad, causando problemas y fomentando la maldad en un nuevo nivel. En el libro de Enoc se menciona que estos espíritus se convertirían en demonios que atormentarían a la humanidad. Sin necesidad de alimento, estos espíritus vagarían por la tierra, causando destrucción y conflicto. Su hambre insaciable por el caos y la corrupción continuaría, perpetuando el legado de maldad de los Nefilim, incluso después de su destrucción física. La presencia de estos espíritus malignos en el mundo post-diluvio explica muchos de los desafíos espirituales que la humanidad ha enfrentado a lo largo de la historia. Estos espíritus actúan como agentes del caos, oponiéndose constantemente al orden divino. A través de la tentación y la opresión, buscan desviar a los humanos del camino de la justicia, manteniendo viva la lucha entre el bien y el mal. Esta narrativa subraya la idea de que el mal no puede ser completamente erradicado mediante medios físicos. La batalla contra la corrupción y la maldad es tanto espiritual como física y requiere una constante vigilancia y fe en el poder divino. Los espíritus malignos de los Nefilim representan un recordatorio persistente de las consecuencias de la rebelión y la importancia de mantener la pureza y la justicia en la vida humana. Dios no solo castigó a los vigilantes y a los Nefilim, sino también a la humanidad por su papel en la creación de estos gigantes. Las mujeres humanas que se unieron con los vigilantes y los hombres que aceptaron y utilizaron los conocimientos prohibidos compartidos por estos ángeles caídos, también fueron responsables de la corrupción de la tierra. Esta complicidad humana fue una de las razones por las que el diluvio se extendió a toda la humanidad y no solo a los Nefilim y sus padres angelicales. La leyenda de Enoc
sugiere que la humanidad, al aceptar y fomentar la influencia de los vigilantes, se apartó gravemente del camino de la rectitud. Los hombres y mujeres, seducidos por el poder y el conocimiento ofrecidos por los ángeles caídos, contribuyeron activamente a la proliferación del mal. Esta participación activa en la corrupción es lo que hizo que el juicio de Dios fuera tan severo y abarcara a toda la creación. El diluvio, entonces, fue tanto un castigo como una purificación. La humanidad debía enfrentar las consecuencias de sus acciones y aprender una lección duradera sobre los peligros de desviarse de las leyes divinas. Noé y su familia, que se mantuvieron justos y obedientes, fueron los únicos salvados, simbolizando la esperanza de redención y un nuevo comienzo para la humanidad. Esta selección mostró que, a pesar de la corrupción generalizada, la rectitud y la fe en Dios siempre serían recompensadas. Esta narrativa de castigo y redención continúa resonando en la historia de la humanidad. Las lecciones aprendidas del diluvio son recordatorios de la importancia de la obediencia a las leyes divinas y la vigilancia contra las influencias corruptoras. La humanidad, aunque frágil y propensa a la corrupción, siempre tiene la oportunidad de redimirse y regresar al camino de la justicia. La historia de los Nefilim y el diluvio sirve como una advertencia eterna y una guía para la vida recta. El libro de los gigantes, una obra apócrifa que complementa el libro de Enoc, ofrece detalles adicionales sobre el destino de los Nefilim. Este texto fragmentado narra las experiencias de los gigantes antes del diluvio y sus intentos de comprender y enfrentar su inminente destrucción. A través de pesadillas y visiones, los Nefilim reciben advertencias sobre su destino, lo que los lleva a buscar la interpretación y el consejo de Enoc. Uno de los personajes principales en el libro de los gigantes es Magüey, quien tiene sueños perturbadores que presagian la destrucción de los Nefilim. Estos sueños reflejan el temor y la culpa de los gigantes por sus acciones. Magüey busca a Enoc, creyendo que él puede interpretar estos sueños y ofrecer alguna esperanza de redención. Enoc confirma que los sueños son una advertencia divina y que los Nefilim serán castigados por sus crímenes. Enoc, conocido por su rectitud y conexión con lo divino, aconseja a los Nefilim que cambien sus caminos y renuncien a sus actos malvados para evitar su destino. Sin embargo, a pesar de la advertencia y la oportunidad de arrepentimiento, parece que los Nefilim no logran redimirse. Su naturaleza corrupta y su arrogancia los llevan a continuar en su camino destructivo, sellando así su destino. El libro de los gigantes ofrece una visión íntima de la psique de los Nefilim y sus luchas internas. A través de sus sueños y visiones, vemos su conciencia de la inevitable justicia divina y su incapacidad para escapar de ella. Este texto añade profundidad a la narrativa de los Nefilim, mostrando que, aunque poderosos y temidos, también eran seres conscientes de su destino y del juicio que les esperaba. La historia subraya la inevitabilidad de la justicia divina y la importancia del arrepentimiento y la rectitud. Magüey, uno de los Nefilim, comenzó a tener pesadillas recurrentes que le causaban gran inquietud. Estas visiones nocturnas no solo lo perturbaban, sino que también parecían presagiar un destino oscuro para él y sus compañeros gigantes. En su búsqueda de respuestas, Magüey decidió buscar la ayuda de Enoc, conocido por su sabiduría y conexión con lo divino. Enoc era el único que podría interpretar estos sueños y ofrecer alguna perspectiva sobre su significado. Las pesadillas de Magüey eran vívidas y aterradoras, llenas de imágenes de destrucción y desolación. En sus sueños veía a sus compañeros Nefilim siendo derrotados y aniquilados, una clara advertencia de la ira divina que estaba por venir.
Estos sueños reflejaban no solo su temor, sino también una sensación de culpa y desesperanza. La urgencia de Mawei para encontrar respuestas lo llevó a tomar medidas desesperadas. Cuando Mawei finalmente encontró a Enoch, le relató sus sueños con gran detalle. Enoch, después de escuchar atentamente, confirmó que estos sueños eran advertencias divinas del juicio inminente que caería sobre los Nefilim. Les explicó que sus acciones malvadas habían alcanzado un punto de no retorno y que el castigo de Dios era inevitable. Sin embargo, Enoch también les ofreció una pequeña esperanza. Si se arrepentían y cambiaban sus caminos, podrían evitar su destino. A pesar de la advertencia de Enoch, los Nefilim no lograron cambiar. Su naturaleza corrupta y su arrogancia los cegaron ante la posibilidad de redención. Continuaron con sus actos destructivos, sellando así su destino. Las pesadillas de Mawei y la búsqueda de Enoch subrayan la inevitabilidad del juicio divino y la importancia del arrepentimiento. La historia de Mawei es un recordatorio de que, aunque se nos advierta y se nos dé la oportunidad de cambiar, depende de nosotros tomar las decisiones correctas para evitar la destrucción. Enoch, conocido por su sabiduría y su estrecha relación con Dios, tenía la capacidad de interpretar sueños y visiones. Cuando Mawei y otros Nefilim se acercaron a él con sus pesadillas, Enoch comprendió de inmediato el mensaje divino detrás de estas visiones. Sabía que eran advertencias claras del juicio inminente que caería sobre ellos debido a sus actos corruptos y violentos. Enoch les explicó a los Nefilim que sus sueños eran un reflejo de su destino inevitable si no cambiaban sus caminos. Les dijo que Dios había decidido purgar la tierra de la maldad que ellos habían propagado y que el diluvio sería el medio para lograrlo. Les advirtió que sus acciones habían llevado a la humanidad a un punto de crisis y que solo un arrepentimiento genuino podría salvarlos del castigo divino. A pesar de la claridad de la advertencia de Enoch, los Nefilim no tomaron en serio sus palabras. Su arrogancia y su sentido de invulnerabilidad los hicieron desestimar las visiones como simples pesadillas sin consecuencias reales. Continuaron con su comportamiento destructivo, ignorando las señales de advertencia y el consejo de Enoch. Esta falta de arrepentimiento y cambio selló su destino, haciendo inevitable la intervención divina. La advertencia de Enoch y la respuesta de los Nefilim destacan la importancia de la humildad y la disposición para cambiar. Enoch, como mensajero de Dios, ofreció una última oportunidad de redención, pero los Nefilim, cegados por su orgullo, no la tomaron. La historia sirve como una lección sobre las consecuencias de la desobediencia y la falta de arrepentimiento, y la importancia de escuchar y actuar según los consejos sabios y divinos. El diluvio, un evento de purificación masiva, no solo buscaba destruir a los Nefilim físicamente, sino también eliminar cualquier posibilidad de su influencia continua en el mundo. Sin embargo, algunas tradiciones sugieren que no todos los Nefilim fueron eliminados inmediatamente por las aguas del diluvio. Algunos de ellos, al recibir las advertencias de Enoch, intentaron escapar y sobrevivir utilizando diversas artimañas. Se dice que algunos Nefilim intentaron buscar refugio en lugares altos, esperando que las aguas no llegaran a ellos. Otros habrían intentado utilizar sus conocimientos y habilidades sobrenaturales para sobrevivir al cataclismo. Sin embargo, estas estrategias no podían oponerse a la voluntad divina. Dios, decidido a purgar la tierra completamente, envió a sus ángeles para perseguir y eliminar a los Nefilim que habían logrado escapar inicialmente del diluvio. En la versión maniquea del Libro de los Gigantes, se menciona que Dios envió al Leviatán, un monstruo bíblico, para cazar a aquellos Nefilim que lograron escapar del diluvio.
Esta criatura formidable, símbolo del juicio divino, fue encargada de asegurar que ninguna de estas criaturas corruptas sobreviviera para continuar su legado de maldad. La persecución de los Nefilim supervivientes subraya la determinación de Dios de eliminar toda corrupción de la tierra. Esta narrativa de la persecución de los Nefilim añade una capa adicional a la historia del diluvio, mostrando que el juicio divino fue exhaustivo y completo. No solo las aguas del diluvio, sino también las criaturas y ángeles enviados por Dios aseguraron que la purificación fuera total. La historia subraya la implacabilidad del juicio divino y la inevitabilidad del castigo para aquellos que desafían las leyes de Dios. El Leviatán, una criatura monstruosa mencionada en varias partes de la Biblia, juega un papel crucial en algunas versiones de la historia del diluvio. Según la tradición maniquea del Libro de los Gigantes, Dios envió al Leviatán para cazar y destruir a los Nefilim que habían logrado escapar inicialmente de las aguas del diluvio. Este monstruo bíblico simboliza la fuerza implacable del juicio divino y la determinación de Dios de purgar la tierra de toda corrupción. El Leviatán es descrito en las Escrituras como una criatura temible y poderosa, capaz de desatar una destrucción masiva. En el libro de Job 41, se describe con gran detalle la invulnerabilidad y el poder de esta bestia. Su envío por parte de Dios para cazar a los Nefilim muestra la seriedad con la que Dios abordó la tarea de limpiar la tierra de la influencia corruptora de estos gigantes. La intervención del Leviatán añade una dimensión mítica a la narrativa del diluvio. No solo fue un evento natural de proporciones cataclísmicas, sino también una intervención divina que utilizó criaturas sobrenaturales para asegurar su cumplimiento completo. Esta combinación de elementos naturales y sobrenaturales subraya la magnitud del juicio divino y la inevitabilidad de su ejecución. El uso del Leviatán en la narrativa también refleja la idea de que el mal no puede escapar del juicio de Dios. No importa cuán poderosos o astutos sean los transgresores, la justicia divina siempre encontrará la manera de prevalecer. El Leviatán, como agente del juicio divino, asegura que los Nefilim no tengan lugar donde esconderse, simbolizando la victoria final del bien sobre el mal y la restauración del orden divino en la creación. En el libro del Génesis 6:4, se menciona que los Nefilim estaban en la tierra antes del diluvio y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Esta referencia sugiere que, de alguna manera, la presencia de los Nefilim continuó incluso después del evento purificador del diluvio. Esto ha llevado a muchas interpretaciones y teorías sobre cómo pudieron sobrevivir o reaparecer estos gigantes. Una teoría es que el diluvio no alcanzó todas las áreas del mundo, permitiendo que algunos Nefilim sobrevivieran en regiones remotas. Otra idea es que después del diluvio hubo nuevos encuentros entre ángeles caídos y humanos, resultando en una nueva generación de Nefilim. Esta interpretación sugiere que la historia de los Nefilim es cíclica, con patrones recurrentes de rebelión y corrupción. El hecho de que los Nefilim sean mencionados después del diluvio en el Génesis plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de estos seres y su influencia continua en la humanidad. Algunos estudiosos sugieren que las menciones posteriores podrían referirse a grupos de humanos especialmente altos o poderosos, que fueron identificados con los antiguos Nefilim debido a sus características excepcionales. Esto podría explicar las referencias a gigantes en relatos posteriores, como los descendientes de Anak. La continuidad de la presencia de los Nefilim después del diluvio también podría interpretarse de manera simbólica.
representan la persistencia del mal y la corrupción en el mundo, un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal es constante y no puede ser completamente erradicada por eventos físicos. Esta perspectiva subraya la necesidad de vigilancia espiritual y moral continua para mantener la pureza y la justicia en la humanidad. En el libro de Números 13 por 1:33, se narra cómo Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios había destinado para los israelitas. Estos espías tenían la misión de investigar la calidad de la tierra, la fortaleza de las ciudades y la naturaleza de sus habitantes. Entre los espías se encontraban Caleb y Josué, quienes desempeñarían un papel crucial en la conquista futura. Los espías recorrieron la tierra durante 40 días, observando y tomando nota de sus características. Descubrieron que Canaán era una tierra fértil, que fluye leche y miel, pero también se encontraron con habitantes poderosos y ciudades fortificadas. La misión debía evaluar tanto los recursos como los desafíos que los israelitas enfrentarían al intentar tomar posesión de la tierra. Al regresar, los espías presentaron su informe a Moisés y a la comunidad israelita. La mayoría de los espías expresó temor y duda, describiendo a los habitantes de Canaán como gigantes, descendientes de los Nefilim. Dijeron: «No podemos atacar a esa gente, es más fuerte que nosotros». Números 13:31. Esta afirmación sembró el miedo y la desconfianza entre los israelitas, quienes comenzaron a dudar de su capacidad para conquistar la tierra prometida. Caleb y Josué presentaron un informe diferente. Afirmaron que, con la ayuda de Dios, los israelitas podrían vencer a los cananeos, sin importar su tamaño o fortaleza. Esta diferencia en las percepciones y actitudes resaltó la importancia de la fe y la confianza en las promesas divinas. La exploración de Canaán mostró que, aunque los desafíos eran grandes, la fidelidad a Dios podría superar cualquier obstáculo. El informe de los espías que regresaron de Canaán causó gran conmoción entre los israelitas. 10 de los espías afirmaron haber visto a los Nefilim en la tierra, describiéndolos como seres de tamaño y fuerza formidables. Estos gigantes, según los espías, hacían que los israelitas parecieran saltamontes en comparación. Números 13:33. Esta descripción fue suficiente para infundir miedo y desesperación en el pueblo. La presencia de los Nefilim en Canaán fue interpretada como una señal de que la tierra estaba ocupada por fuerzas casi invencibles. Los espías, al informar sobre estos gigantes, sembraron dudas sobre la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas. La visión de estos seres como descendientes de los Nefilim reforzó la idea de que los cananeos eran un enemigo formidable, más allá de las capacidades humanas de los israelitas. Sin embargo, Caleb y Josué intentaron calmar al pueblo y reforzar su fe. Argumentaron que con la ayuda de Dios podían conquistar Canaán sin importar la presencia de los gigantes. Esta disputa entre los informes de los espías resaltó la tensión entre la fe y el miedo. Caleb y Josué se mantuvieron firmes en su convicción de que la promesa divina era más poderosa que cualquier amenaza física. La mención de los Nefilim en el informe de los espías tiene implicaciones significativas para la narrativa bíblica. No solo subraya la continuación de la influencia de estos seres después del diluvio, sino que también pone a prueba la fe de los israelitas en las promesas de Dios. La historia ilustra cómo la percepción de los desafíos puede influir en la fe y la determinación de un pueblo, y cómo la confianza en Dios puede superar incluso los obstáculos más temibles. La mención de los Nefilim en el informe de los espías plantea la pregunta de cómo estos gigantes pudieron haber sobrevivido al diluvio.
Existen varias teorías que intentan explicar esta aparente contradicción. Una teoría sugiere que el diluvio no fue completamente global y que algunas regiones, posiblemente áreas montañosas, no fueron cubiertas por las aguas, permitiendo así la supervivencia de algunos Nefilim. Otra teoría postula que los Nefilim lograron escapar de alguna manera antes de que el diluvio alcanzara su máximo nivel. Algunos relatos sugieren que usaron su tamaño y fuerza para construir refugios en áreas inaccesibles o que incluso utilizaron conocimientos arcanos para sobrevivir. Estas historias, aunque especulativas, tratan de reconciliar la presencia continua de los Nefilim con el relato bíblico del diluvio. Una tercera teoría propone que los Nefilim reaparecieron después del diluvio debido a nuevas uniones entre ángeles caídos y humanos. Esta idea sugiere que la corrupción angelical continuó en generaciones posteriores, resultando en una nueva generación de gigantes. Esta interpretación mantiene la idea de una influencia continua de los ángeles caídos en la humanidad, perpetuando el ciclo de corrupción y juicio. Algunos estudiosos sugieren que las menciones posteriores de los Nefilim podrían ser simbólicas o referirse a grupos de humanos de gran estatura o fuerza que fueron asociados con los antiguos gigantes debido a sus características. Esta interpretación más racionalista trata de armonizar los textos bíblicos sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. Cada teoría ofrece una perspectiva distinta sobre cómo entender la presencia continua de los Nefilim en la narrativa bíblica. Si aceptamos la teoría de que los Nefilim reaparecieron después del diluvio, debemos considerar la posibilidad de que estos nuevos gigantes fueran una generación distinta, engendrada bajo circunstancias similares, pero separadas en el tiempo. Según esta idea, otros ángeles caídos podrían haber repetido los mismos errores que los vigilantes originales, descendiendo a la tierra y tomando mujeres humanas como esposas, produciendo así una nueva generación de Nefilim. Estos nuevos Nefilim habrían heredado las mismas características físicas y comportamientos corruptos de sus predecesores. Al igual que los Nefilim antediluvianos, estos gigantes postdiluvianos se habrían convertido en tiranos y opresores, causando temor y destrucción entre las poblaciones humanas. Su presencia en Canaán, como informaron los espías, sugiere que continuaron desempeñando un papel significativo en las narrativas de conflicto y conquista en la tierra prometida. La existencia de una nueva generación de Nefilim también plantea preguntas sobre la naturaleza de la corrupción y la rebelión en la narrativa bíblica. Si los ángeles caídos continuaron interactuando con los humanos, esto sugiere que la lucha entre el bien y el mal es un conflicto continuo que se extiende a través de las generaciones. La repetición de estos eventos refleja un ciclo persistente de tentación, caída y juicio. La identificación de estos nuevos Nefilim también tiene implicaciones teológicas. Refuerza la idea de que la humanidad debe mantenerse vigilante y fiel a Dios para resistir las influencias corruptoras. La historia de los Nefilim, tanto antediluvianos como postdiluvianos, sirve como un recordatorio constante de los peligros de desviarse del camino de la rectitud y la necesidad de confiar en la protección y guía divina. En la narrativa bíblica, la maldición de Canaán juega un papel significativo en la historia de los Nefilim y los gigantes postdiluvianos. Después del diluvio, Noé maldijo a su nieto Canaán, hijo de Cam, debido a un acto de deshonra cometido por Cam, Génesis 9:20-25. Esta maldición declaró que Canaán y sus descendientes serían siervos de los descendientes de Sem y Jafet.
Esta maldición tuvo repercusiones duraderas en la relación entre los israelitas y los pueblos cananeos. La maldición de Canaán se interpreta a menudo como una justificación para la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Los cananeos, como descendientes de Canaán, fueron vistos como un pueblo maldito y destinado a ser subyugado. La presencia de los gigantes en Canaán, considerados descendientes de los Nefilim, añadió una capa adicional de justificación para la guerra y la conquista, ya que estos gigantes representaban una amenaza física y espiritual. Además, la maldición de Canaán refuerza la idea de que las transgresiones y los pecados pueden tener consecuencias duraderas que afectan a las generaciones futuras. La corrupción de los vigilantes y los Nefilim se extendió a través de las generaciones, y la maldición de Canaán perpetuó un ciclo de conflicto y juicio. Este tema de herencia de la maldición subraya la importancia de la rectitud y la obediencia a Dios para evitar la transmisión de la corrupción. La narrativa de la maldición de Canaán también resalta la complejidad de la justicia divina. Mientras que la maldición puede parecer dura, se enmarca dentro del contexto de la desobediencia y la corrupción generalizada. La historia de Canaán y su descendencia es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que la justicia divina, aunque a veces severa, busca restaurar el orden y la rectitud en el mundo. La conquista de Canaán y la eliminación de los gigantes se ven como una continuación de este proceso de purificación y justicia divina. A lo largo de la narrativa bíblica, vemos múltiples advertencias de Dios a los israelitas sobre no mezclarse con los cananeos. Esta prohibición no era solo por razones culturales, sino también debido a la corrupción y las prácticas idólatras de los cananeos, que incluían rituales paganos y la adoración de dioses falsos. La mezcla con los cananeos podría llevar a los israelitas a desviarse del camino de la rectitud y adoptar prácticas que Dios desaprobaba. A pesar de estas advertencias, hubo momentos en que los israelitas no obedecieron completamente estas instrucciones. Las relaciones con los cananeos llevaron a matrimonios mixtos y a la adopción de prácticas culturales que eran contrarias a las leyes de Dios. Esta desobediencia no solo comprometía la pureza espiritual de los israelitas, sino que también tenía consecuencias sociales y políticas, debilitando la unidad y la identidad del pueblo escogido. La influencia de los cananeos y la presencia de gigantes como los Nefilim en sus tierras complicaron aún más la situación. Los israelitas enfrentaron desafíos al tratar de mantenerse fieles a sus creencias mientras vivían entre pueblos que seguían caminos distintos. Esta lucha constante por la pureza y la fidelidad subraya la dificultad de vivir en un mundo lleno de influencias corruptoras y la importancia de la vigilancia espiritual. El resultado de estas mezclas y la desobediencia a las instrucciones de Dios a menudo llevó a ciclos de castigo y arrepentimiento. Los israelitas, al desviarse del camino de la rectitud, enfrentaban la ira de Dios, pero también encontraban oportunidades de redención al volver a sus caminos. Esta narrativa refleja la continua lucha de la humanidad por mantenerse fiel a Dios en medio de un mundo lleno de tentaciones y desafíos. Los Anakim eran una tribu de gigantes mencionados en la Biblia, descendientes de Anak. Estos gigantes habitaban en Canaán antes de la llegada de los israelitas y eran conocidos por su gran estatura y fuerza. En el libro de Josué 11, 21-22, se describe cómo Josué y los israelitas lograron derrotar a los Anakim y expulsarlos de la región montañosa, aunque algunos sobrevivieron en ciudades como Gaza, Gat y Asdod.
La presencia de los Anakim en Canaán representaba un gran desafío para los israelitas. Estos gigantes no solo eran físicamente imponentes, sino que también simbolizaban la resistencia y la oposición a los planes de Dios para su pueblo. La victoria sobre los Anakim fue vista como una prueba del poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas a los israelitas, asegurando su derecho a la tierra prometida. El relato de los Anakim también destaca la persistencia de los gigantes en la narrativa bíblica. Aunque el diluvio había destruido a los Nefilim, la aparición de los Anakim muestra que la presencia de estos seres continuaba siendo un desafío significativo. Esta persistencia subraya la idea de que la lucha contra las fuerzas del mal es continua y requiere una fe y determinación inquebrantables. Los Anakim y su derrota a manos de los israelitas son un recordatorio de que con la ayuda de Dios, incluso los desafíos más formidables pueden ser superados. La historia de estos gigantes no solo habla de la fuerza física, sino también de la importancia de la fe y la obediencia en la realización de los propósitos divinos. La conquista de los Anakim fue una afirmación del poder de Dios y de la capacidad de su pueblo para triunfar sobre cualquier obstáculo con su ayuda. La conquista de Canaán por parte de Josué y los israelitas fue un momento decisivo en la historia bíblica. Enfrentaron numerosos desafíos, incluyendo la presencia de los Anakim, una tribu de gigantes que habitaban en la región montañosa. Estos gigantes eran temidos por su estatura y fuerza y representaban un obstáculo formidable para los israelitas en su misión de tomar posesión de la tierra prometida. Josué, siguiendo las instrucciones de Dios, lideró a los israelitas en una serie de campañas militares para expulsar a los habitantes de Canaán. La derrota de los Anakim fue uno de los logros más significativos de estas campañas. En Josué 11, 21-22 se relata cómo Josué exterminó a los Anakim de las regiones montañosas, aunque algunos sobrevivieron en ciudades como Gaza, Gat y Asdod. Esta victoria demostró la fidelidad de Dios a sus promesas y la capacidad de los israelitas para vencer desafíos aparentemente insuperables. La conquista de los Anakim no solo fue una victoria militar, sino también una prueba de la fe y la obediencia de los israelitas. A pesar de los informes iniciales de los espías que describían a los habitantes de Canaán como gigantes invencibles, Josué y su ejército confiaron en la promesa de Dios y actuaron con valentía y determinación. Su éxito reafirmó la importancia de la fe y la confianza en Dios en la realización de sus planes. La historia de Josué y los Anakim también sirve como un recordatorio de la importancia de la obediencia y la fidelidad a las instrucciones divinas. Los israelitas, al seguir el liderazgo de Josué y confiar en Dios, lograron conquistar la tierra prometida y establecerse en ella. Esta narrativa subraya que con la ayuda de Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados, y que la fidelidad a su voluntad es esencial para el éxito y la prosperidad. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más conocidos de la Biblia y destaca otro encuentro significativo con gigantes después del diluvio. Goliat, un guerrero filisteo de gran estatura y fuerza, desafió a los israelitas, sembrando el miedo entre ellos. David, un joven pastor, aceptó el desafío y, con la ayuda de Dios, derrotó a Goliat con una honda y una piedra. 1 Samuel 17, 1-50. Esta victoria no solo demostró la valentía de David, sino también la fuerza de su fe en Dios. Además de Goliat, la Biblia menciona a otros gigantes que David y sus hombres enfrentaron. En 2 Samuel 21, 15-22 se describe cómo David y sus guerreros derrotaron a varios descendientes de los gigantes en varias batallas.
Entre estos gigantes se encontraba Ishbi Benob, quien tenía una lanza de bronce de gran peso, y un hombre de gran estatura con 6 dedos en cada mano y pie. Estas historias subrayan la persistencia de los gigantes en la narrativa bíblica y la continua lucha contra ellos. La victoria de David sobre Goliat y otros gigantes simboliza la capacidad de la fe y la obediencia a Dios para superar cualquier desafío. David, aunque joven y aparentemente sin experiencia militar, confió en Dios y actuó con valentía. Su éxito mostró que la fuerza verdadera no reside en la estatura física, sino en la fe y la confianza en Dios. Esta narrativa inspira a los creyentes a enfrentar sus propios gigantes con una fe similar. Las batallas de David contra los gigantes también sirven como un recordatorio de que la lucha contra el mal es continua. Aunque el diluvio purgó la tierra de los Nefilim, la presencia de gigantes como Goliat muestra que el mal y los desafíos persisten. La fe y la obediencia a Dios son esenciales para enfrentar y superar estos desafíos, y las historias de David y los gigantes ilustran cómo la confianza en Dios puede llevar a la victoria en situaciones aparentemente imposibles. Los Rafaim son otra línea de gigantes mencionada en la Biblia, distintos de los Nefilim y los Anakim. Estos gigantes habitaban en varias regiones alrededor de Canaán y eran conocidos por su gran estatura y fuerza. En Deuteronomio 2, 10, 11 se menciona que los Emim y los Samsumim eran considerados Rafaim y que los moabitas y los amonitas se referían a ellos con estos nombres. La presencia de los Rafaim en la narrativa bíblica subraya la persistencia de los gigantes y su influencia en la historia de Israel. Estos gigantes, como los Anakim y los Nefilim, representaban una amenaza significativa para los israelitas y sus aliados. La continua mención de estos seres sugiere que la lucha contra fuerzas poderosas y corruptas fue una constante en la historia del pueblo de Dios. En el libro de Josué 12:4, se menciona a Og, rey de Basán, como uno de los últimos Rafaim. Og era famoso por su enorme cama de hierro, que medía aproximadamente 13 pies de largo y 6 pies de ancho, lo que indicaba su gran tamaño. La derrota de Og y su ejército por parte de los israelitas, liderados por Moisés y Josué, fue una victoria significativa que consolidó el control de Israel sobre la región y demostró el poder de Dios para vencer a enemigos formidables. La narrativa de los Rafaim destaca la importancia de la fe y la obediencia a Dios en la lucha contra fuerzas poderosas. Los israelitas, a pesar de enfrentar gigantes y reyes poderosos, confiaron en las promesas de Dios y actuaron con valentía. La historia de los Rafaim y su eventual derrota subraya que, con la ayuda de Dios, ningún enemigo es insuperable. Esta lección es relevante para los creyentes de todas las épocas, recordándoles que la confianza en Dios es clave para superar cualquier desafío. La Biblia menciona varios términos para describir a los gigantes, lo que ha llevado a cierta confusión entre los Nefilim, los Anakim y los Rafaim. Aunque estos grupos de gigantes comparten características comunes, también tienen diferencias significativas en sus orígenes y contextos históricos. Esta confusión se debe en parte a las traducciones y las interpretaciones a lo largo de los siglos. Los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4, son descritos como los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los Anakim, por otro lado, son descendientes de Anak y habitaban en Canaán antes de la conquista israelita. Los Rafaim, mencionados en varios pasajes, incluían a grupos como los Emim y los Samsumim, y estaban presentes en diversas regiones alrededor de Canaán. Cada uno de estos términos se refiere a gigantes, pero sus historias y contextos varían.
La confusión entre estos términos puede dificultar la comprensión de la narrativa bíblica sobre los gigantes. Es importante considerar el contexto histórico y las tradiciones culturales al interpretar estos textos. Los Nefilim, con su origen semidivino, representan una ruptura más profunda en el orden divino, mientras que los Anakim y los Rafaim parecen ser más terrenales, aunque igualmente formidables en su presencia física. Aclarar estas diferencias ayuda a entender mejor la complejidad de la narrativa bíblica sobre los gigantes. Cada grupo de gigantes tiene su propio papel en la historia de Israel y en la lucha continua entre el bien y el mal. Reconocer las distinciones entre los Nefilim, los Anakim y los Rafaim permite una apreciación más profunda de la riqueza y la diversidad de las tradiciones bíblicas y su significado espiritual. La campaña militar de Josué para conquistar Canaán incluyó la eliminación de los Anakim, una tribu de gigantes que habitaba en la región montañosa. En Josué 11:21-22 se narra cómo Josué y los israelitas atacaron y destruyeron a los Anakim en Hebrón, Debir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Esta acción fue crucial para asegurar el control de la tierra prometida y eliminar una amenaza significativa para los israelitas. La derrota de los Anakim por parte de Josué no solo fue una victoria militar, sino también una afirmación de la promesa de Dios a los israelitas. La presencia de estos gigantes en Canaán representaba un desafío formidable, pero la fe y la obediencia de Josué y su ejército les permitieron superar este obstáculo. La historia destaca la importancia de la confianza en Dios y la determinación para cumplir su voluntad, incluso frente a enemigos poderosos. La eliminación de los Anakim también tuvo un impacto significativo en la percepción de los israelitas sobre su capacidad para conquistar la tierra prometida. Después de la victoria, los israelitas se sintieron más seguros y confiados en su misión. Esta confianza renovada fue crucial para las campañas posteriores y para el establecimiento de Israel en Canaán. La historia de la conquista de los Anakim subraya que con la ayuda de Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. La narrativa de la destrucción de los Anakim por Josué también sirve como un recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia en la realización de los propósitos divinos. Josué, al seguir fielmente las instrucciones de Dios, pudo liderar a los israelitas a la victoria y asegurar la tierra prometida. Esta historia inspira a los creyentes a confiar en Dios y actuar con valentía, sabiendo que su fe y obediencia serán recompensadas con éxito y bendiciones. La presencia de gigantes en la narrativa bíblica no se limita a los tiempos de los Nefilim y los Anakim. A lo largo de la historia de Israel encontramos múltiples referencias a gigantes, desde Goliat hasta los Rafaim. Cada uno de estos encuentros con gigantes tiene su propio contexto y significado, pero todos subrayan la lucha continua contra fuerzas formidables y la importancia de la fe en Dios para superar estos desafíos. Goliat, el gigante filisteo derrotado por David, es quizás el más famoso de estos gigantes. Su historia en 1 Samuel 17 no solo muestra la valentía de David, sino también su fe inquebrantable en Dios. Esta victoria inesperada inspiró a los israelitas y demostró que con la ayuda de Dios, cualquier enemigo puede ser derrotado. Goliat representa una amenaza tangible que es superada por la fe y el coraje. Los Rafaim, mencionados en varios pasajes, representan una presencia continua de gigantes en las tierras alrededor de Canaán. Estos gigantes, aunque menos conocidos que Goliat, también fueron derrotados por los israelitas bajo el liderazgo de figuras como Moisés y Josué.
La presencia de los Rafaim subraya la persistencia de desafíos formidables y la necesidad constante de la ayuda divina para asegurar la victoria. La narrativa bíblica de los gigantes, desde los Nefilim hasta los Rafaim, refleja un tema recurrente de lucha y superación. Los gigantes simbolizan obstáculos enormes y aparentemente insuperables que, sin embargo, pueden ser vencidos con la fe y la obediencia a Dios. Estas historias inspiran a los creyentes a enfrentar sus propios desafíos con confianza, sabiendo que, con la ayuda de Dios, pueden superar cualquier adversidad. Aunque los Nefilim son quizás los gigantes más conocidos en la narrativa bíblica, es importante distinguirlos de otros grupos de gigantes como los Anakim y los Rafaim. Los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4, son descritos como los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que les otorga un origen semidivino y una connotación de corrupción espiritual. Los Anakim, por otro lado, son descritos principalmente como habitantes de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Su linaje es humano, aunque se les asocia con los Nefilim en términos de su gran estatura y fuerza. En Josué 11, 21-22, se narra la derrota de los Anakim por parte de Josué, lo que resalta la importancia de la conquista israelita y la eliminación de estos gigantes como una señal de la fidelidad de Dios a sus promesas. Los Rafaim, mencionados en varios pasajes, incluidos Deuteronomio y Josué, representan otra línea de gigantes que habitaban en las regiones alrededor de Canaán. A diferencia de los Nefilim, su origen no se atribuye a una mezcla con seres divinos, sino que son considerados como gigantes humanos que representaban una amenaza significativa para los israelitas. La derrota de figuras como Og, rey de Basán, subraya la victoria de Israel sobre estos enemigos formidables. Comprender estas distinciones es crucial para apreciar la complejidad de la narrativa bíblica sobre los gigantes. Cada grupo de gigantes tiene su propia historia y contexto, y su derrota simboliza diferentes aspectos de la lucha espiritual y física de los israelitas. Reconocer las diferencias entre los Nefilim, los Anakim y los Rafaim permite una comprensión más profunda de los desafíos enfrentados por el pueblo de Dios y las victorias logradas a través de la fe y la obediencia. La interpretación de los gigantes en tiempos bíblicos ha variado a lo largo de los siglos, reflejando cambios en la comprensión cultural y teológica. En los tiempos antiguos, los gigantes eran vistos como seres reales que representaban desafíos físicos y espirituales. Los relatos de los Nefilim, los Anakim y los Rafaim se interpretaron como testimonios de la corrupción y la maldad que existían en el mundo y la necesidad de intervención divina para restaurar el orden. En la Edad Media, muchos estudiosos y teólogos comenzaron a reinterpretar estas historias, viendo a los gigantes como símbolos de pecado y maldad en lugar de seres literales. Esta interpretación alegórica permitió una comprensión más amplia de los relatos bíblicos, aplicándolos a la lucha interna contra el pecado y las fuerzas del mal en la vida diaria. Los gigantes se convirtieron en metáforas de los desafíos espirituales que enfrentan los creyentes. En la era moderna, las interpretaciones han continuado evolucionando. Algunos estudiosos adoptan un enfoque histórico crítico, examinando los textos bíblicos en su contexto cultural e histórico para comprender cómo los antiguos israelitas percibían a los gigantes. Este enfoque puede llevar a ver los relatos como mitos y leyendas que reflejan las preocupaciones y creencias de la época en que fueron escritos. Independientemente de la interpretación, las historias de gigantes en la Biblia siguen siendo poderosas narrativas sobre la lucha entre el bien y el mal, la fe y la duda, la obediencia y la rebelión. Ya sean vistos como seres literales o simbólicos,
Los gigantes representan los desafíos formidables que los creyentes deben enfrentar y superar con la ayuda de Dios. Esta diversidad de interpretaciones enriquece nuestra comprensión de las Escrituras y su relevancia continua en nuestras vidas. La narrativa de los Nefilim y otros gigantes en la Biblia es compleja y multifacética, abarcando desde los días de Noé hasta las conquistas de Josué y las batallas de David. La historia de los Nefilim comienza con su origen como descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, lo que los convierte en símbolos de la corrupción y la ruptura del orden divino. Su destrucción en el diluvio fue un intento de Dios para purificar la tierra, pero su legado continuó de varias maneras. La mención de los Nefilim después del diluvio sugiere que la influencia de estos gigantes no se eliminó por completo. Su presencia en Canaán y las batallas contra los Anakim y los Rafaim muestran que la lucha contra la maldad y la corrupción es un desafío continuo. La narrativa bíblica utiliza a estos gigantes para ilustrar la persistencia del mal y la necesidad de la intervención divina para restaurar la justicia y el orden. La interpretación de los gigantes ha evolucionado a lo largo de los siglos, pasando de ser vistos como seres literales a ser considerados símbolos de pecado y desafíos espirituales. Esta evolución refleja cambios en la comprensión teológica y cultural, pero no disminuye el poder de las historias para inspirar y enseñar. Los gigantes en la Biblia, ya sean literales o simbólicos, representan los obstáculos formidables que los creyentes deben enfrentar y superar con fe y obediencia. La historia de los Nefilim y otros gigantes en la Biblia subraya la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios. A través de la lucha contra estos seres, los israelitas demostraron su compromiso con las promesas divinas y su capacidad para superar desafíos aparentemente insuperables. Estas historias continúan siendo relevantes hoy, recordándonos que con la ayuda de Dios podemos enfrentar y vencer cualquier obstáculo en nuestras vidas. La narrativa de los Nefilim y otros gigantes en la Biblia ofrece muchas lecciones valiosas para los creyentes. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de confiar en Dios y mantener la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Las historias de Josué, David y otros héroes bíblicos muestran que la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande o poderoso sea. Otra lección clave es la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas. Los relatos de los Nefilim y los gigantes a menudo subrayan las consecuencias de la desobediencia y la rebelión contra Dios. La destrucción de los Nefilim en el diluvio y la derrota de los Anakim y los Rafaim por los israelitas muestran que el juicio divino es inevitable para aquellos que desafían la voluntad de Dios. La obediencia y la rectitud son esenciales para vivir una vida que agrada a Dios y recibe sus bendiciones. La historia de los Nefilim también nos recuerda la persistencia del mal en el mundo y la necesidad de una vigilancia constante. Aunque el diluvio purgó la tierra de los Nefilim originales, la aparición continua de gigantes como los Anakim y los Rafaim muestra que el mal puede resurgir de nuevas maneras. Esta lucha continua subraya la necesidad de mantenerse firmes en la fe y estar siempre preparados para enfrentar nuevos desafíos espirituales. Finalmente, la narrativa de los Nefilim y otros gigantes en la Biblia nos inspira a actuar con valentía y determinación. Los héroes bíblicos que enfrentaron y derrotaron a estos gigantes lo hicieron con una fe inquebrantable en Dios y un fuerte sentido de propósito.